Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy pues vamos a dar continuidad a la clase de contabilidad de instituciones financieras. Nos encontrábamos en la clase anterior trabajando con el tema de la constitución de un banco privado, ¿sí? En el que mencionábamos pues de que toda institución financiera privada se constituía bajo la modalidad de una compañía o una sociedad anónima en la que el capital se dividía en acciones, ¿verdad? Pudimos observar a manera de ejemplo un modelo o un formato de acciones, así como también estuvimos analizando algunos de los documentos que se debían presentar junto a la solicitud de autorización que se hacía llegar a la superintendencia de bancos, ¿verdad? Entonces, todo esto en cuanto a los requisitos, ¿verdad? A los requisitos que debían entregarse. Entre ellos estaba la certificación de los antecedentes personales de los promotores, donde también se demostraba la condición de representante de los promotores, se extendía un estudio de factibilidad económico y financiero, así como también el proyecto de contrato de constitución, ¿sí? Entre otros documentos de vital importancia, como por ejemplo la escritura pública y el certificado de depósito de la integración del capital extendido por la entidad financiera donde se mantenían estos recursos depositados. ¿Sí? Hasta allí habíamos trabajado en la clase anterior. En esta ocasión era importante mencionar también de que a más de los requisitos que se debían presentar, ¿sí? Es necesario también contar con otros requisitos, ¿verdad? Con otros requisitos para la respectiva constitución de un banco privado. Requisitos como por ejemplo, eh, aquellos que se necesitan para los promotores, accionistas o socios, ¿verdad? Y pues también otros requisitos para los administradores. Para empezar, con respecto a los requisitos básicos para los promotores, accionistas o socios, ¿verdad? Nos dice que para la calificación de la responsabilidad, probidad y solvencia de los promotores, accionistas o socios, la superintendencia de bancos también puede exigir el cumplimiento de los siguientes requisitos. Uno de ellos es que no pueden ser promotores, accionistas o socios quienes hayan sido en los últimos 10 años administradores, accionistas o socios controladores de instituciones financieras del país o del exterior que hayan sido declaradas en liquidación forzosa o regularizadas con recursos públicos o a través del sistema de seguros de depósitos. Entonces, si alguien perteneció, ¿verdad? Como accionista, como promotor, como socio, ¿verdad? De una institución que ya fue liquidada de manera forzosa, entonces no puede ser promotor de una nueva institución financiera si no han transcurrido al menos los últimos, o sea, no han transcurrido al menos 10 años. Otro de los requisitos es que deben de justificar la solvencia económica. Recuerden que anteriormente estos promotores, ¿sí? Tenían que verificar, o sea, se tenía que verificar y dentro de esos documentos para verificar la solvencia económica está precisamente justificar, es decir, de qué forma o de dónde provienen esos recursos, ¿sí? De dónde provienen, eso sería justificar, incluso pues para determinar si son recursos lícitos, ¿verdad? Otro de los requisitos es no encontrarse en curso en las inhabilidades señaladas en el artículo 35
de la Ley General del Sistema Financiero en lo que fuere aplicable. Y por último, los accionistas o socios presentarán un estudio de factibilidad económico y financiero. Y esto pues tiene concordancia con lo que habíamos presentado anteriormente, ¿no? De que tiene que presentarse, en este caso, este estudio económico financiero. Y en el caso de los administradores, ¿qué tienen que presentar? ¿Sí? En primer lugar, pues deben de entregar alguna documentación que certifique su calidad profesional, ¿sí? Segundo, documentación en la que se pueda también evidenciar que estas personas tienen experiencia en el manejo de instituciones del sistema financiero y en la administración de riesgos, ¿sí? Porque no puede ir cualquier persona a administrar a una entidad financiera. Y por último, pues que no se encuentren incursos en inhabilidades contempladas en el artículo 35 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, ¿sí? Entonces, allí pudimos identificar algunos requisitos adicionales que nos van a solicitar. ¿Alguna pregunta con respecto a los requisitos, chicos? ¿Alguna pregunta tal vez? Profe, el tema de los requisitos, ¿puede poner la diapositiva? Ya A es. ver si entendí. Dice, no podrán ser promotores, accionistas, socios quienes hayan sido en los últimos 10 años administradores. Quiere decir que a partir de los 10 años en adelante ya no dispone para poder ser un accionista o socio. Perdón, no alcancé a escuchar bien. El ítem de abajo dice, no podrán ser promotores, accionistas o socios quienes hayan sido en los últimos 10 años administradores. Quiere decir que esas personas a partir de los 10 años ya no están en disponibilidad para ser promotores. Ya, lo que dice aquí es que no pueden ser quienes no hayan, ¿cómo es? Quienes hayan sido dentro de los últimos 10 años administradores, accionistas o socios controladores. Pero ojo, ¿quiénes no pueden ser? Aquellos que hayan sido parte de una entidad financiera, pero que haya sido declarada en liquidación forzosa. ¿Cuándo una institución financiera puede ser declarada en liquidación forzosa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo? Cuando Jessica. se van a la quiebra, Exactamente, ¿no? Cuando ya se han declarado en quiebra, ¿verdad? Cuando ya no tienen, ya no son solventes, ¿verdad? Ya no están en la capacidad de poder responder ante los requerimientos, pues, del público, de los clientes, ¿sí? Entonces, cuando ya atraviesan serios problemas económicos, entonces pueden ser ya liquidadas. Entonces, de estas instituciones que ya han sido liquidadas de manera forzosa, ¿verdad? ¿O qué más nos dice? O regularizadas con recursos públicos o a través del sistema de seguro de depósitos. Entonces, en esos casos, estas personas que han estado inmersas, sea como accionista, administrador o socio, no van a poder participar como promotores en la constitución de un nuevo banco. A eso es lo que hace referencia. Ya. Por la mala administración, digámoslo así, de esa manera. Puede ser, Ya, puede ya. ser, ya. Puede ser que a la final, de allí, de pronto han obtenido recursos y que a la final no puedan ser justificados y después pretendan rápidamente incluirlo en otro banco, ¿verdad? Entonces, bueno, tantas cosas que pueden darse, ¿no?
O sea, pueden haber algunas causas por la cual se tenga que liquidar una entidad financiera. A la final, dentro de las personas que se encontraban allí, había recursos tal vez de dudosa procedencia. Bueno, pueden haber muchas causas, ¿no? Listo. Entonces, Listo. ok, gracias por la consulta, estimado Carlos. Ahora, los bancos se encuentran clasificados de la siguiente forma. Tenemos nosotros bancos, según sus actividades, existen bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos hipotecarios, y según la propiedad del capital, existen bancos públicos, ¿verdad? Bancos privados y bancos, en este caso, mixtos. Y una última clasificación de los bancos. Según su nacionalidad, pueden ser nacionales o extranjeros. Entonces, aquí tenemos pues una clasificación de los bancos por su actividad, por la propiedad del capital y por la nacionalidad del capital. ¿Sí? Por ejemplo, según la propiedad del capital, ¿qué banco sería público, por ejemplo? Van a Ecuador, ¿verdad? Ban Ecuador, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué banco sería privado, por ejemplo? Guayaquil. Banco Guayaquil, Banco Pichincha, ¿verdad? Entonces existe una gran cantidad de bancos más privados que públicos, ¿verdad? Ok, continuamos, ¿no? Entonces, miren, según su actividad, habíamos indicado que los bancos se clasifican en comerciales, ahorros e hipotecarios. En este caso, los bancos comerciales, su actividad se centra en la captación de depósitos de personas físicas y jurídicas, ¿verdad? También la prestación de servicios de pagos y cobros y la concesión de créditos y la financiación del comercio nacional o internacional. En el caso de los bancos de ahorro, ¿verdad? Aquí tenemos en este caso las cajas de ahorro que empezaron como entidades sin fines de lucro y con marcado carácter social. La actividad de estas cajas de ahorro consistía en captar cuentas de ahorro generalmente de pequeños ahorristas que procuraban formar un capital para financiar su jubilación, ¿sí? Entonces, estas son las llamadas cajas de ahorro. Por último, tenemos los bancos hipotecarios, ¿verdad? Entonces, se entiende, ¿verdad? Que el banco, de manera similar al de ahorro y al de préstamo, toma ciertos fondos de pequeños ahorristas, ¿verdad? Y otorga a los ahorristas bajo condiciones determinadas préstamos a largo plazo para la construcción, adquisición, refacción de sus viviendas. Tales préstamos quedan garantizados por las hipotecas de los bancos que los bancos adquieren sobre los bienes inmuebles de los prestatarios, ¿no? En otras palabras, incluso nos vamos a encontrar con algunos bancos que dentro de sus actividades comerciales no solamente está el hecho de captar depósitos y en este caso conceder créditos, sino que también ellos pues realizan esta otra actividad que es la de otorgar préstamos hipotecarios. ¿Ustedes sí conocen alguna entidad que ofrezca préstamos hipotecarios? A ver, levanten la mano, por favor. ¿Alguien conoce de alguna entidad que sí otorgue préstamos hipotecarios? Les doy un ejemplo, el BIES. En el BIES uno puede solicitar un préstamo hipotecario. En otras palabras, otorgan un crédito
que va destinado precisamente para la adquisición, la construcción o remodelación de una vivienda. Como son cantidades normalmente más elevadas, entonces es necesario que la vivienda o el terreno quede hipotecado, ¿sí? Hablábamos de que los bancos, según la propiedad del capital, son públicos, privados y mixtos. Cuando son públicos, cuando el capital es aportado por el Estado. Muchos de ustedes mencionaron ya, uno de estos bancos es Ban Ecuador, antes conocido como Banco de Fomento, ¿sí? Un banco privado es aquel cuyo capital es otorgado ¿por quién? Por accionistas particulares, ¿sí? Por accionistas particulares. Y el mixto, pues, viene a ser una combinación de lo público y privado, es decir, que se forma con el aporte tanto de personas particulares, ¿verdad? De accionistas particulares y también, pues, por parte del Estado. ¿Qué banco actualmente vendría a ser de este tipo mixto? Típico. El Pacífico. Ujú. Ok, muy bien, chicos. Ahora, vamos nosotros en estos momentos a revisar una nómina de los bancos. Permítanme un segundo. Se puso lenta la máquina. Allí creo que ahí estamos, ¿no? Por aquí tenemos nosotros un listado de instituciones financieras en la que podríamos nosotros observar el tipo de banco que es según el capital, ¿no? Según el capital. Por ejemplo, a ver si alguien me ayuda. De pronto, Jessica, por favor. Sí, En algún momento el Banco del Pacífico fue considerado como un banco público, ¿sí? Pero actualmente es un banco, ¿cómo es? Mixto. Ujú. Listo. A ver, nómbreme de los que tenemos aquí enfrente 5 bancos privados que usted conozca. Privados. El Bolivariano, Guayaquil, Pichincha, el Banco Machala, Ya, muy bien. Bueno, Austro. Austro, sí. Bueno, aunque muchos de los que están aquí creo que son bastante conocidos, ¿no? Entonces, Pichincha, creo que quién no conoce el Banco Pichincha, ¿sí? El Guayaquil, Produbanco, Bolivariano Internacional, el Austro, Machala. Bueno, el Banco General Rumiñahui, no sé, pero como que no es muy conocido, ¿verdad? Citibank, sí, en Ecuador viene a ser un banco privado, ¿ya? Pero un banco privado porque su capital no, en este caso viene de accionistas privados particulares, ¿verdad? Y a su vez es extranjero, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el origen del capital no es de aquí, de nuestro país, sino del exterior, ¿sí? Por aquí está también el Banco Procredit, Solidario, el Banco Cooperativa Nacional, Amazonas, bueno, no sé si el Amazonas todavía ¿cómo es? Está activo. Vamos a revisar, porque yo por aquí también tenía el listado de las instituciones financieras. Claro que aquí yo lo tenía con su calificación de riesgo. Aquí no podemos conocer cómo es considerado, ¿no? Sino que aquí solo están los bancos actuales. Banco Amazonas, Bolivariano, Citibank, Banco Capital, Banco Comercial de Manabí, Banco Cooperativa Nacional, COP Nacional, Banco de Miro,
Banco Guayaquil, Banco de Loja, Banco Machala. Bueno, aquí tenemos todos los bancos. No sé si alguien nos pueda ayudar verificando si en la página de la Super se encuentra la clasificación de las entidades, pero según su clasificación. Bien, aquí podemos nosotros revisar según esta página web, nos describe, nos detalla las diferentes instituciones financieras, las principales instituciones financieras del país, en este caso centrándonos en los bancos. Primero se encuentran los bancos privados, como son el Solidario, Produbanco, Pichincha, Internacional, Amazonas, Procred, Guayaquil, el Banco General Rumiñahui. Miren, aquí en estos momentos lo consideran como uno privado, el Pacífico, ¿verdad? Banco de Loja, del Austro, Bolivariano, Machala, del Bank, City, Capital Comercial de Manabí, COP Nacional de Miro, Finca. Finca, por cierto, antes era no era cooperativa, pero antes no era un banco, después se hizo banco. Ya, Banco del Litoral, Banco de Desarrollo, Banco Diners Club del Ecuador y Banco Vision Fund. Y dentro de los bancos privados aquí teníamos al Citibank, el extranjero, pues no, los bancos extranjeros, Citibank. Por acá tenemos los bancos públicos, es decir, instituciones del Estado, como es el Banco de Desarrollo, ¿ya? Aunque básicamente aquí nos habla de entidades, porque por ejemplo aquí está la CFN, que no es un banco, pues, ¿no? O sea, sino una entidad financiera pública, ¿sí? Está Ban Ecuador, el Banco del IES, el BIES viene a ser, y el Banco Central del Ecuador. Acá ya está el Banco Mixto, o sea, con un capital mixto, que es el Banco del Pacífico, ¿ya? Y pues bueno, más adelante están información sobre las mutualistas, sobre cooperativas, pero bueno, como no nos encontramos en el análisis de las cooperativas, no las vamos a revisar, ¿sí? Entonces, algo que también estaba revisando por aquí, pero es que está bastante pequeña la letra. No sé si es que se pueda visualizar. Se está visualizando el perdón, en el explorador. No, profe. No, creo que dejé compartir, a ver. Algo que también estaba por aquí revisando era, por ejemplo, en la misma revista Ecos creo que se llama, estaba esta información. Los tienen clasificados como bancos grandes, medianos, ¿verdad? Pero esto sería ya de acuerdo al valor de sus activos. Dentro de los bancos grandes está el Banco Internacional. No puedo aquí, no sé cómo ampliar un poquito más. Ya, por acá, por ejemplo, están otros bancos, los bancos medianos. Está el Banco Bolivariano, Banco de Guayaquil, el Produbanco, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco del Austro, ¿sí? A ver. Está bastante complicadito el tema de aquí hacerle el zoom. Ya, pero bueno, voy a hacer lo posible para poderles compartir en su pantalla este documento, este enlace, para que ustedes lo puedan revisar en el caso de que sea de su interés. Allá, aquí están los bancos grandes. Entre los bancos grandes está el Internacional, Bolivariano, Guayaquil, Produbanco, General Rumiñahui, Pichincha, Pacífico, Austro y Diners. ¿Ya? Entonces, estos eran los bancos grandes, y dentro de los bancos medianos, en cambio, están aquí. Déjenme ver si se puede ampliar un poquito.
No puedo ampliarlo. A ver allí. Dentro de los bancos medianos tenemos aquí Loja, Coop Nacional, Citibank, Machala, Solidario, Banco del Desarrollo, Amazonas, Procredit. Bueno, y así, si nosotros quisiéramos revisar, ¿verdad? Seguramente nos vamos a encontrar con algunas novedades, ¿no? Muchas clasificaciones, pero normalmente la que más vamos a estar, ¿qué puedo decir? La que más siempre se estudia es la clasificación según, en este caso, el capital, ¿verdad? Según el capital. Es decir, si son públicos, si son privados, si son mixtos, ¿verdad? Pero es muy fácil también identificar, ¿sí? Las demás clasificaciones. Ahora sí, continuando con la constitución de un banco privado, ¿verdad? Es importante conocer cuáles son las funciones, aunque seguramente vamos a reforzar, puesto que ya hemos analizado también cuál es la función del banco. Nos ayuda, por favor, estimado Francisco, cuáles son las funciones de un banco. A ver, dice, ingeniero. Constitución de un banco. Funciones de un banco. En la actualidad, los bancos modernos realizan múltiples funciones. Por favor. Un minuto. A ver. Ahora se viene acá. Funciones de un banco. En la actualidad, los bancos modernos realizan múltiples funciones. En contraste con los permítame, profe, ponga otro. Ya, listo, no se preocupe, tranquilo, sí, tranquilo. Entonces, bueno, dentro de las funciones del banco tenemos que, en la actualidad, los bancos modernos realizan múltiples funciones. Hace poco les mencionaba, ¿no? Es verdad que según algunas clasificaciones, unos bancos son comerciales, unos bancos de ahorro, se los puede considerar, ¿no? Como bancos de ahorro, otros como bancos hipotecarios. Sin embargo, hoy en día los bancos han diversificado su oferta, ¿verdad? Eh, con la finalidad hasta de ser más competitivos, ¿sí? Tienen más oferta de productos y servicios, ¿verdad? Y entre ellos, pues vamos a tener bancos que no solo se dedican a la prestación de recursos, ¿verdad? Sino también ahorros, y a su vez la misma entidad financiera puede, ¿sí? Puede brindar préstamos hipotecarios. Y esto pues nos queda corto porque ofrecen cantidad de servicios. Creo que en clases anteriores estuvimos analizando, hoy en día pues también ellos facilitan el acceso a tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, y allí pues múltiples servicios, ¿no? Entonces continuamos. Realizan múltiples funciones en contraste con las que hacían en la antigüedad y posteriormente en el medioevo, épocas en que tenían como funciones principales la custodia del dinero y el cambio. Estas funciones primarias perfeccionaron rápidamente, debido a que los bancos comenzaron a emitir letras de cambio giradas sobre una institución corresponsal encargada del pago, cuando se depositaban ciertas sumas de dinero. Entonces, un banco moderno, ¿sí? Actualmente tiene que cumplir tres grandes funciones. ¿Cuáles son, Diana? Las tres funciones. La intermediación del crédito, Intermediación del crédito, ¿qué más? la intermediación de los pagos, la administración de los capitales. Así es, ¿no? Entonces, como lo manifestaba hace poco, hoy en día no solo se dedican a, a cuidar del dinero, ¿verdad?
sino que también realizan la intermediación del crédito, la intermediación de los pagos, ¿verdad? Y también la administración de los capitales, ¿sí? La administración de los capitales. Toda institución financiera debe de cumplir con los parámetros planteados por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero para constituirse. Y una vez que lo hagan, se realizará los asientos contables respectivos de la suscripción de acciones y del capital pagado. Para el desarrollo del procedimiento contable se ha tomado como base el catálogo de cuentas de la Superintendencia de Bancos. ¿Sí? Vamos aquí a revisar algunos asientos contables que se deben de realizar una vez que se está constituyendo un banco. Recuerden que parte de la normativa legal nos decía que las instituciones financieras deben de llevar una contabilidad. Y en este caso vamos a iniciar registrando asientos contables desde el momento en el que se está constituyendo un banco privado, ¿sí? Veamos a continuación los asientos. ¿Cómo se realizarían? En una próxima clase trabajaríamos ya un ejercicio práctico con datos, ¿verdad? Para realizar nosotros el cálculo, tanto en línea, o sea, vamos a hacer un ejercicio práctico en el momento y también vamos a hacer talleres, ¿ya? Entonces veamos el ejemplo que nos presenta aquí. Registros contables para la constitución de un banco. Tenemos una primera instancia que es las acciones suscritas y no pagadas. ¿Cuándo nosotros registramos este asiento? Cuando los accionistas promotores suscriben su capital por la totalidad de este, ¿verdad? Y en partes iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer un primer asiento desde el momento en el que nos comprometemos en aportar con un capital. Recuerden ustedes, déjenme, voy a movilizar esto por acá. Recuerden que en algún momento hicimos una identificación, ¿verdad? De los capitales, ¿no? Teníamos un capital autorizado, un capital suscrito y después teníamos un capital pagado. Entonces, la primera instancia, bueno, no estaríamos hablando del capital que nos autoriza la superintendencia, sino en el momento en el que se suscriben las acciones, esto ya para nosotros es un insumo para el primer registro o asiento contable, que es básicamente lo que vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Entonces, aquí podemos visualizar en este momento la estructura, por cierto, de un asiento contable. ¿Sí? Vamos a tener la columna de la fecha, columna del código, la columna de la descripción o cuenta, parcial debe y haber. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un registro por las acciones suscritas nada más, aún no se ha pagado el dinero, ¿ah? Recuerden esto, solo están suscritas. Entonces, nosotros debitamos las cuentas por cobrar varias, y vamos también aquí a registrar una subcuenta, ¿ok? Por la venta de bienes y acciones. En esta subcuenta nosotros vamos a detallar el nombre de cada uno de los socios o de cada uno de los accionistas, y en parcial registramos cuál es el valor por el cual están suscribiendo las acciones. Es posible que en algún momento digan todos aportan el mismo valor, pero puede ser que también en algún momento
el aporte de cada uno de los socios sea diferente, ¿no? Así como lo indicamos anteriormente. Entonces, todos estos valores, en este caso, el valor que está suscribiendo cada uno de los accionistas, es registrado en el parcial y se totalizan en la cuentas por cobrar varias. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta 2801, que es obligaciones convertibles en acciones. De igual manera, se crean pues una subcuenta para registrar los parciales. En otras palabras, el mismo valor suscrito. ¿Sí? El mismo valor suscrito. Solo que recuerden, se debita cuentas por cobrar varias y se acreditan obligaciones convertibles en acciones. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Recuerden que el asiento anterior era solo para registrar las acciones suscritas y no pagadas. Pero una vez que ya los accionistas han realizado el depósito de cierta cantidad de dinero, entonces ya tenemos que registrar otro asiento contable. Veamos. Registro contable por el capital pagado. Una vez que hemos realizado la suscripción del capital, los socios pagan la totalidad de esta o una parte, es decir, un abono. Y este dinero se lo deposita en la cuenta de integración de capital aperturada, ¿verdad?, en otra institución financiera y lo contabilizamos de la siguiente forma. En este caso se debita la cuenta 1103, bancos y otras instituciones financieras, ¿sí?, contra la cuenta 1690, que es cuentas por cobrar varias, ¿sí? Cuentas por cobrar varias. Recuerden que en el asiento anterior se debitó cuentas por cobrar varias porque en este caso era solo una promesa de pago. En ese momento solo se suscribieron esas acciones, pero una vez que se paga, ahora cuentas por cobrar varias se acredita. De esta manera disminuimos esa cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces, este asiento se lo registra, ¿verdad? O en este asiento registramos el valor pagado de las acciones que corresponden al 100% del capital suscrito, ¿sí? Ok. Cada vez que los accionistas paguen un porcentaje del capital suscrito, se realiza un asiento de este tipo hasta que se complete el 100%. O sea, recuerden que en estos momentos estamos realizando un abono, puede ser. Entonces ahí registramos este asiento. Si luego hacemos otro abono, nuevamente sería este mismo asiento. Lógicamente con los valores que correspondan, ¿sí? Y esto lo haríamos hasta que se termine de cancelar, o en este caso depositar, el 100% del valor que se había suscrito. A continuación de ello, nosotros debemos de realizar un asiento de ajuste por el capital pagado. Entonces, el tercer asiento lo realizamos por el ajuste que debe de realizarse al pagar los socios promotores una determinada cantidad o porcentaje de sus acciones, y estos valores pasan a constituir el capital pagado. Entonces, para que este porcentaje de dinero depositado forme parte del capital pagado, entonces debitamos obligaciones convertibles en acciones contra capital pagado, ¿sí? Repito, este asiento se lo realiza a manera de ajuste. ¿Para qué? Para que el dinero que se ha pagado ahora forme, en este caso, las acciones que habían sido suscritas y ahora fueron pagadas,
ahora pasen a formar como parte del capital pagado. ¿Ya? No sé si hasta aquí existe alguna inquietud, alguna pregunta, chicos, por favor me indican. Tenemos hasta el momento 3 asientos. Tal vez hay alguna inquietud, me indican por favor, Diana. Profe, el nombre de esas cuentas indican como que el No, proceso, ingeniero. ¿verdad? A ver, ¿quién estaba interviniendo? Alison. Ah, ya, El ya, nombre, listo. el nombre de las cuentas indican como un proceso, ¿verdad? O sea, lo que una promesa de pago, luego que ya se pagó y luego lo que ya es. Así es, así es. Por eso yo les decía, ¿no? En algún momento, déjenme traer para el final esta lámina. A ver, aquí está. A ver, aquí está, listo. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les indicaba? La entidad financiera es autorizada por la Superintendencia de Bancos para que se pueda constituir sobre una X cantidad de dinero. Sin embargo, los accionistas deciden suscribir una cantidad X de lo que había sido autorizado. En el momento en el que uno suscribe, solo firma, ¿verdad? Eso es suscribir, firma esas acciones de que se compromete en aportar X cantidad de dinero. En ese momento ya se realiza un registro contable, que es el que estuvimos viendo hace poco, ¿verdad? Se debita cuentas por cobrar varias y se acreditan obligaciones convertibles en acciones. Luego que de lo que ya se suscribió, uno decide pagar, ¿sí? Los accionistas deciden ya pagar y depositar este dinero para crear una cuenta de integración del capital en otro banco, también se registra ya otro asiento contable, en el que se debita bancos y otras instituciones financieras, porque recuerden que este dinero no está siendo depositado en nuestro banco porque recién se está constituyendo, sino que abren una cuenta en otro banco y es allí donde se deposita este dinero, ¿no? Entonces, por eso se debita cuentas y otras instituciones financieras contra cuentas por cobrar varias. En ese momento disminuimos esta cuenta por cobrar. Entonces ya tenemos un segundo momento, ¿verdad? El primero fue el capital suscrito, ahí tuvimos un asiento contable. Luego un capital pagado. Pero este dinero, recuerden que aquí inicialmente fue solo un depósito en la entidad financiera. Pero para que ese depósito forme parte ahora del capital pagado, o sea, se constituya ya como capital pagado, entonces es allí donde se registra el tercer asiento, que es el asiento de ajuste, ¿sí? Por parte del capital que ahora sí ya se pagó, ¿sí? Esa era tal vez la inquietud, Alison. Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Entonces, hasta allí tenemos 3 momentos, ¿verdad? Pero pregunto yo, hasta el momento, el dinero, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra hasta el momento? Depositado. ¿Lo tenemos en nuestro banco o está todavía en en el otro banco? Donde se constituyó, donde se creó la cuenta de integración de capital. Chicos, a ver. Recordemos los momentos. Capital suscrito, solo en documentos, ¿no? Luego se pagó, pero ¿a dónde fue ese dinero? A otro banco, ¿no? Porque aún no se ha terminado de constituir el de nosotros. Recuerden que cuando nosotros
depositamos el dinero en la otra institución financiera, esta institución nos va a otorgar un certificado donde va a decir, ¿no?, que allí se encuentra depositado cierta cantidad de dinero que va a ser utilizada para la integración del capital de un banco. Ese documento es el que va a ser llevado junto con los demás requisitos, ¿verdad? Junto con ¿cómo es? La escritura pública y entregado en la superintendencia de bancos para que ellos puedan evidenciar de que ya se encuentra el dinero para ¿cómo es? La constitución del banco. Entonces, si nos damos cuenta hasta el momento, el dinero aún se encuentra en la entidad financiera donde se creó la cuenta de integración. Ahora, ¿qué nos faltaría para poder nosotros iniciar las operaciones? Nos faltaría que también retiremos ese dinero. No sé si es, ya voy a revisar bien, ¿ya? Porque me parece que vamos a hacer también un ejercicio en el que retiramos ese dinero y tenemos que hacer el cálculo también de los intereses que vamos a recibir. Ya voy a verificar bien si este asiento lo incluimos en esta unidad o ya para iniciar operaciones. Pero me parece que es desde aquí. Ya, aquí está un poquito incompleto, pero eso ya lo vamos a trabajar. Entonces, para ir finalizando, chicos, con la clase de hoy, tenemos el registro contable para la constitución de un banco. En la primera parte sería para las acciones suscritas y no pagadas. Luego, el siguiente asiento sería el asiento por el capital pagado. Luego tenemos un tercer asiento que es el ajuste del capital pagado. Y hasta el momento registramos también un asiento donde intervienen las cuentas de orden. Entonces, este asiento se lo registra para poder, en este caso, tener un control sobre la procedencia y origen del capital. En este caso, la Superintendencia de Bancos exige efectuar un registro contable con las cuentas de orden, como tenemos aquí a continuación. En este asiento se debitan las cuentas acreedores en contra, ¿sí? Y se acredita, ¿sí? Se acredita también aquí la cuentas de origen acreedoras, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar, estimados estudiantes, el día de hoy. El día de mañana vamos a hacer ya un ejercicio práctico, ¿verdad? Sobre la constitución de un banco privado. Tal vez existe alguna pregunta. A ver, aquí está. Aquí está. No se me había... Yo sabía que esto aquí estaba incluido también. Entonces, una vez que nosotros vamos a retirar el dinero, ¿verdad? A retirar el dinero del banco donde se encuentra depositado para poderlo traer a la entidad financiera que ya va a iniciar operaciones, entonces allí tenemos un último asiento contable. Entonces, una vez que se inscribe la resolución que aprueba la constitución de una institución financiera, el banco depositario de la cuenta de integración de capital pone a disposición de los administradores de la institución constituida los valores depositados más los intereses devengados. Recuerden que los depósitos son una operación pasiva en la que va a ganar intereses de acuerdo al tiempo en el que se encuentre depositado ese dinero. Entonces, ya vamos a ver en el ejercicio práctico, vamos a calcular también allí los intereses, ¿sí? Pero en todo caso, y para conocimiento en estos momentos del asiento contable, cómo se registraría, tenemos que se debitan las cuentas
fondos disponibles, ¿sí? Fondos disponibles contra, ¿sí? Contra bancos y otras instituciones financieras y también contra intereses y descuentos ganados. Cuando nosotros, aquí en este caso, en la cuenta depósitos en bancos y otras instituciones, a ver, en intereses y descuentos ganados, vamos nosotros a registrar el interés que se ha ganado por haber tenido esa cantidad de dinero en la entidad financiera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Me indican, por favor. No, profe. No, profe, no. Ya, ok. Bueno, entonces, chicos. Repito, hasta aquí llegamos el día de hoy. Sí, básicamente en un ejercicio contable que vayamos, en un ejercicio de constitución del banco, vamos a registrar básicamente 5 asientos contables. ¿Sí? Uno por la suscripción de acciones, otros por el capital pagado, el tercero por el ajuste, el cuarto que sería ¿cómo es? Un registro contable de orden. Y por último, para iniciar, en este caso ya las operaciones, pues vamos a tener el último asiento contable. Les voy a pedir de favor que para el día de mañana ustedes tengan a la mano el plan de cuentas, por favor, ¿sí? Tengan disponible el plan de cuentas. Me parece que, creo que, ¿quién fue este? Carlos, me compartió usted, Carlos, el plan de cuentas en Excel, ¿verdad? Sí, ingeniero, yo le compartí en Excel. Ya, déjeme ver si lo descargo nuevamente, porque ese nos podría ser de mucha utilidad para nosotros realizar el taller en Excel. Todos tienen acceso al Excel desde sus casas. Perdón, sí, está bien. Excel, ya sea desde una computadora o sea desde una tablet. ¿Pueden levantar la mano para saber si todos tienen acceso? Kimberly, ¿usted tiene computadora?